que vamos a grabar para subirlo al internet. Ya salió el número de playera, ¿no? Ya va a ser famoso. Bueno, vamos. Realmente estoy cubriendo a la persona que le tocaba el estudio del día de hoy, pero el tema es el mismo. Vamos a seguir hablando sobre eclesiología. Entonces, pues estuvo interesante, ¿no? Hace 8 días y pues la intención es seguir con este estudio. Entonces vamos a afirmar algunos conceptos que veíamos hacia el martes pasado. Mencionábamos por ahí que el término iglesia o la palabra iglesia tiene por ahí 2 o 3 significados, o a menos una raíz semántica distinta. Por aquí encontré también la palabra kirk. La palabra kirk, de allí se deriva en inglés church. Como sabemos, en inglés es church, ¿no? Iglesia. Hace algún tiempo aquí en la Alta Villa, no sé si recuerdan que estaba Church Chicken. No sé si algunos vieron el Church Chicken que estaba aquí en la Alta Villa, en la mera entrada sobre Vía Morelos, ¿no? Allí estaba Church Chicken. Entonces eran los pollos de la iglesia, algo así como los pollos de la iglesia, algo así como en Domino's Pizza son las pizzas de Dios, ¿no? Las pizzas del Señor, en latín, que Dominus es el Señor en latín. Entonces Domino's Pizza son las pizzas del Señor. Entonces ese nombre que tenían, que es una empresa americana de cristianos evangélicos, se llamaba así Church Chicken. Eran los pollos de la iglesia, ¿no? O pollos para la iglesia, una cosa así. Entonces era el concepto del famoso Church Chicken. Se deriva del kirk o kirche. También tenemos la raíz kirche. En sueco tenemos kirka, que viene siendo algo así como extraer, ¿no? O también tiene la connotación de asamblea o perteneciente, o lo que le pertenece al Señor. Nuestro texto base va a ser 1 Corintios 11:22. Vamos a leer el libro. 1 Corintios 11:22. Dice así: pues que no tenéis casas, 1 Corintios 11:22. Sí. Entonces aquí está mal el no, sí estoy bien, sí, perdón, sí estoy bien, vamos a ver, sí estoy correcto. Para que no tenéis casas en las que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Queremos llegar al corazón de este verso cuando dice: o menospreciáis la iglesia de Dios. Así como viene mi manual, nada más ese pedacito, por eso se me cuatrapeó. Menospreciar la iglesia de Dios. Entonces, el tema de la iglesia es para todo cristiano algo importante, ¿no? Hablar de la iglesia es hablar de nosotros mismos, es hablar de la naturaleza de lo que fuimos constituidos. Fuimos adoptados a una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza fuimos incrustados a la iglesia. Entonces, al hablar de la iglesia, al estudiar todos estos temas y profundizar en ellos, estamos hablando de nosotros mismos, de lo que ahora somos. Antes no éramos llamados iglesias, ¿no? A veces a las personas que nos visitan por cortesía en algunas ocasiones, o por error en otras, por desconocer su situación, les decimos hermanos, ¿no? Hermano, pásale, y no sabemos quiénes son, no sabemos si tienen una naturaleza de iglesia, o todavía son, dirían algunos profanos, ¿no? Todavía no pertenecen al cuerpo del Señor. Entonces, no todos son iglesia, no todos son iglesia. Al hablar de la iglesia es de alguna manera, repito,
repito, avanzar o crecer en nuestra vida cristiana, es conocer más sobre nosotros mismos. Bien, vamos a ver algunos conceptos. El término iglesia vamos a verlo en 4 sentidos. Vamos a ver 4 sentidos de hablar de iglesia. La primera se deriva, es un uso muy común y se refiere o se referían en el siglo IV, a partir del año 313 con Constantino, a los templos. Se referían a los templos, vamos a la iglesia y se referían al templo, ¿no? O decían, vamos a, como hace un momento, ¿no? No sé cuando estaban haciendo aseo aquí, y diríamos en un uso muy común, vamos a limpiar la iglesia, pero ese es un uso muy común, no es un uso totalmente bíblico. Este uso se le dio a partir del siglo IV con Constantino, cuando Constantino dona muchos templos, muchos inmuebles, y ahí entonces empiezan a hacer las reuniones cristianas. Entonces las personas no sabían exactamente a qué llamarle, ¿no? De qué manera. A la asamblea le llamaban de una forma y al templo, al recinto, de otra forma, ¿no? Pero hoy sabemos que el uso más correcto es referirnos al inmueble como el templo y a la asamblea como iglesia, ¿no? La iglesia somos nosotros. Cuando en un sentido, ¿no? Salimos de este lugar y abandonamos este lugar y nos vamos, bueno, la iglesia salió, ¿no? La iglesia abandonó el edificio y el templo físico queda en este lugar. Bueno, el segundo punto es un uso también no totalmente bíblico y que se refiere a cualquier organización o denominación religiosa como una iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la iglesia católica romana o la iglesia no sé, otro tipo de iglesias. Bueno, ya hay hasta iglesia maradoniana, ¿no? En Argentina hay una iglesia maradoniana que adoran, ¿no? De una manera formal, de una manera establecida, adoran a Maradona. O sea, suena un poco, pues, bueno, muy raro y muy descabellado, pero realmente sí es una iglesia que está registrada y tiene muchos miembros, la iglesia maradoniana. Entonces sería de alguna manera algo incorrecto, un poco incorrecto hablar de la iglesia maradoniana, ¿no? O iglesia católica romana. Escuchaba alguna vez y con cierta razón que estos movimientos más bien nos debemos referir como sectas, ¿no? Como movimientos heréticos o sectas. Secta viene de sector, es un sector que se desprende a veces del cristianismo y se aleja de sus principios. Es el caso, o fue el caso de la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen, fíjense, que ellos se refieren a nosotros como sectas, ¿no? O los hermanos separados, pero realmente la secta en sí son ellos. ¿Por qué? Porque a partir del año 313, cuando el imperio de Constantino se funda en uno solo con la iglesia, la iglesia entra en una apostasía, ¿no? Doctrinal. Entonces se aleja de los principios bíblicos establecidos y entonces se vuelve una secta. Entonces más bien la secta son ellos. Pero ese también es un uso que se le da al término iglesia. El tercer uso es una referencia al cuerpo místico de Cristo. Ver a la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. Ahorita vamos a ver algunos pasajes cómo podemos referenciar a la iglesia también como el cuerpo de Cristo. Es un vocablo teológico. Y el cuarto uso neotestamentario viene de la palabra eclesia y simplemente se refiere a una asamblea o un grupo reunido, una congregación compuesta con miembros específicos. Y en este caso es la palabra más correcta que podemos usar. Decir, ¿qué quiere decir iglesia? Bueno, podemos contestar de una manera muy sencilla. Se refiere a una asamblea local, específica, con miembros específicos. Entonces, allí tenemos esa palabra. La palabra iglesia ocurre al menos 115 veces en el Nuevo Testamento. En griego se usa simplemente, repito, para
cristiana. Ahora bien, vamos a un asunto muy importante, pero antes de ello vamos a ver la iglesia en tres momentos. La iglesia como una institución, es decir, se refiere a una institución dentro de la sociedad. Nosotros de una manera u otra, de manera débil a veces, de manera fuerte en otras, influimos en la sociedad, estamos inmersos o incrustados en la sociedad. Y como iglesia estamos constituidos como una institución formal. De allí que esto incluso lo podamos mirar en términos incluso jurídicos. A nivel jurídico, las iglesias, en este caso nosotros, hablando específicamente de las iglesias evangélicas, tenemos una figura jurídica ante el gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos una influencia dentro de la sociedad. Entonces, iglesia también es una institución dentro de la sociedad, como si fuera, dicen algunos hermanos bautistas, me gustó esto, como si fuera un jurado o un tribunal. Es decir, un jurado, un tribunal, un ministerio público tiene una figura jurídica dentro de la sociedad. Acuden a esas instituciones cuando sucede algo en la vida social. De la misma manera, una iglesia también es una figura jurídica dentro de la sociedad. Por eso es importante que tengamos presentes que las iglesias o grupos que se reúnen con una intención de ser iglesias tienen que estar institucionalizados, es decir, tienen que tener un registro gubernamental y una serie de trámites, una serie de requisitos para llamarse iglesia. Si de repente yo me enojo y me voy y empiezo a hacer reuniones en mi casa, es muy diferente de llamar a esas reuniones iglesia. Puedo llamar la reunión, pero meramente iglesia tendría que cubrir otros requisitos. Es decir, no es solamente de autonombrarnos iglesia, sino que nos dé tanto la sociedad como el gobierno un peso institucional, una figura institucional. En nuestro caso, ustedes pueden ver allá afuera en la fachada que hay un número de registro gubernamental, es decir, la iglesia está registrada en el gobierno, tiene un número de registro, es reconocida como una iglesia formal, ¿sí? No es que solamente se nos ocurra reunirnos los martes, miércoles, sino que hubo un proceso gubernamental en el cual se cubrieron los trámites necesarios para llamarnos una iglesia formal y constituida legalmente. Amén. Bueno, la segunda es que somos una congregación concreta, ¿sí? Ese es un uso también que se le da. Llevamos a Apocalipsis 1:4. Un uso que se le da en la escritura a la palabra iglesia son congregaciones locales específicas. En el verso 4 vamos a ver que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora fíjense, lo que es importante entender que a pesar de que la iglesia es una en todo el mundo, la iglesia está constituida de los creyentes en Jesús y es constituida en todo el mundo, está presente en todo el mundo. También el uso que se le da es para congregaciones locales. Por eso aquí ven cómo Juan habla de iglesias, no de iglesia. Si se da cuenta cómo habla de las 7 iglesias que están en. A pesar de que la iglesia es una, Juan no dice Juan a la iglesia que está en Asia, sino a las iglesias que están en Asia, ¿sí? Porque se le da un uso de una congregación en específico. Hace algún tiempo me queda mucho eso en la mente, algunas lecciones que nos dan nuestros hermanos que son importantes, me queda como lección, ¿no?, en la mente, pero también me queda muchas veces los errores que se cometen desde aquí. Y nos trataba de regañar un hermano que ya no está, y decir, nos decía, es que la iglesia es la iglesia en todo el mundo. Cuando nos referimos a una iglesia, a una congregación, una asamblea, tenemos que decir congregación, no iglesia. Él nos decía así, y no, está en un error, estaba en un error. Lástima que no está aquí para que lo corrijamos, ¿no? Pero estaba en un error. Y
y nos estaba dando un estudio bíblico y como que nos quería medio regañar porque decía, no, cuando nos referimos a la iglesia es la iglesia en todo el mundo, nosotros somos una congregación. No, también en el sentido específico somos una iglesia, en el sentido local. Por eso Juan habla a las 7 iglesias. Di a la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Laodicea, etc. ¿Sí? O sea, les llaman a la congregación de Juan, le llaman iglesia. Entonces el hermano estaba en error. ya no pudimos corregirlo. Le faltaba un poco. Y ya era una persona que ya tenía años en el evangelio. A pesar de eso, gracias. Leíste mi mente. Gracias. ¿Sí? Entonces, vamos a 2 Corintios 8:1, vamos a reforzar esta idea. Y que ustedes lo buscan. Segunda de 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Se dan cuenta cómo habla en plural? A las iglesias, es decir, se está refiriendo a todas las asambleas locales que estaban en Macedonia, ¿no? Entonces, encontramos este uso de manera plural, ¿no? Ahora vamos a Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjense, ahí está saludando a una iglesia que estaba en donde, en una casa, ¿sí? Entonces, el uso de la palabra iglesia para referirse a una congregación en específico es correcto. Es correcto. Entonces, pues no tenía por qué regañarnos el hermano que hace unos años nos estaba sombrereando de que no sabíamos, que quién sabe qué. No, más bien a él le faltaba leer estos fundamentos. Bien, y un tercer sentido es que la iglesia también la podemos ver en una forma escatológica o en un sentido escatológico. Caray, sí se me... Vamos a Apocalipsis 21:2. 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta con una esposa ataviada por su marido. Ataviada por su marido. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De hecho, Sí, aquí viene de otra manera de ser. Entonces la iglesia también se usa en un sentido escatológico, es decir, a futuro, ¿no? La iglesia tiene una garantía que siempre va a existir. ¿Se acuerdan de ese himno de Firmes y Adelante, ¿no? Que dice, tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre va a existir, ¿no? Sí, la iglesia tiene la garantía de una existencia perpetua. Empresas incluso no fuertes se han desplomado, que cuando llega una crisis a un país, las empresas están en peligro, empresas desaparecen, negocios, ¿no? Las crisis azotan económicamente a los países de tal manera que los pequeños negocios incluso llegan a desaparecer, pero la iglesia ha seguido continuando. ¿Sí? 2000 años de existencia y la iglesia ha continuado. Y en el sentido escatológico ahí está la garantía de que Jesús es la cabeza de la iglesia. No hay problema, la iglesia va a persistir para siempre, de un sentido u en otro. Amén. Ahora bien, un segundo aspecto. ¿Cuándo nace la iglesia? ¿En qué momento nace la iglesia? Todo tiene un inicio, todo tiene un nacimiento, tiene un inicio. ¿En qué momento, en el sentido de la iglesia, nace la iglesia de Jesús?
¿En qué momento? ¿En dónde nace? ¿Por dónde podemos ubicar que nace la iglesia de Jesús? En la primera mañana. En el libro. Sí, fíjense que al menos hay 3 teorías al respecto. Ustedes juzgarán cuál les gusta más. Sí, efectivamente, hay 3 teorías al respecto de dónde nace la iglesia de Jesús. La primera teoría se basa, o explicación, se basa en Mateo 16, 18, cuando Pedro, si ustedes pueden ubicar allí, cuando a Pedro se le hace una pregunta, Jesús le hace una pregunta a Pedro. ¿Qué le pregunta? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Algunos teólogos señalan, sobre todo, miren, tomándolo con cierta madurez teológica, generalmente esta doctrina en la cual aquí nace la iglesia es un poco más apoyada por teólogos católicos. ¿Por qué? Porque está presente en la figura de ¿quién? De Pedro. Y recuerden que según la Iglesia Católica Romana, esa institución está fundada ¿sobre quién? Sobre Pedro. Entonces ellos ubican, por eso los teólogos católicos romanos ubican un poco más el nacimiento de la iglesia allí, en ese suceso. Y dicen ellos, de ahí nace la iglesia. De allí nace la iglesia. Algunos teólogos evangélicos, también algunos exégetas, pastores, también piensan de esta misma manera, que en ese momento, con la confesión que hace Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el cual es necesario para la salvación y para ser parte de la iglesia, en ese momento entonces estaban haciendo la iglesia de una manera formal. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien, más o menos? ¿Está mal? ¿Cómo ven ustedes? ¿Tienen puntos buenos, a favor, en contra? ¿Tienen puntos buenos serían? Tienen puntos favorables, ¿no? Porque finalmente Pedro hace una confesión importante. Nadie puede entrar o ser parte de la iglesia sin que haya una confesión de fe como la que hizo Pedro. Y Jesús le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que la iglesia también, aquellos que ingresan, aquellos que forman parte de una manera formal en la iglesia, es porque tuvieron una comunión, un contacto con Dios, que Dios de alguna manera movió su corazón y su mente, iluminó su entendimiento, para que aceptaran esta gran verdad de que Jesús es el Mesías. Es decir, hubo algo previo en el que Dios limpió su entendimiento, su corazón, y que esa verdad pudo ser sembrada. Nadie puede formar parte de la iglesia sin que haya de por medio esta confesión de fe. ¿Sí? Tiene necesariamente que repetir públicamente las palabras de Pedro. Por eso Romanos 10:9, que es la confesión de fe que nosotros predicamos, dice que si confesares con tu boca. Ahora, ¿lo confiesas con tu boca para ti mismo? No, para los demás. Es una profesión pública de fe. Que si confesar, porque imagínate, a veces hay un fenómeno psicológico que se llama soliloquio, en el cual nos ponemos a pensar sobre alguna situación que estamos pasando y empezamos a hablar nosotros solos, ¿no? En algunos test psicológicos te dirán, ¿alguna vez has hablado solo? Y ya te pondrás sí o sí, ¿no? ¿Y qué tan frecuente lo haces? Pero en algunas ocasiones, como una manera de reafirmar algún conocimiento, cuando los chicos están estudiando para un examen, están
hablando ellos solos, ¿no? La fórmula química del ácido, quién sabe qué, y la fórmula para sacar el triángulo, y están ellos solitos ahí en su cuarto, ¿no? Repitiendo las cosas. ¿No? Es una manera de reafirmar el conocimiento, está bien. Sin embargo, en el sentido espiritual, aquí no quiere decir que solito por allá yo me voy a ir al cerro, a la punta del cerro, y voy a decir, sí, Jesús es el Señor y ya soy salvo. No, quiere decir que ante una asamblea general, ante una iglesia, esa profesión de fe va a ser publicada. Nadie puede vivir su fe en el anonimato. Este es un inicio de vivir una fe pública, a diferencia de otras posturas o iniciaciones, grupos secretos, ¿no? De sociedades secretas, en donde se le pide al iniciado guardar una discreción y no estar diciéndole a todo el mundo, es que yo pertenezco a la logia de fulana. No, le piden a las personas tener una cierta discreción respecto a su membresía. En el caso del cristianismo no, al contrario. Jesús dice, no, mira, ven, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? Que le decía, quiero seguirte, déjame ir contigo. No, mira, mejor ve y predícales a los de tu casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y entonces la fe cristiana es una fe que se debe de divulgar, se debe de difundir. Todo el mundo nos debe de identificar como cristianos, ¿no? Aquel que está allá en la camisa rosa con puntitos amarillos es cristiano, ¿no? Y aquella señora que va allá es cristiana. Es una fe pública, no la debemos hacer pública. Por eso la confesión de fe se hace de manera verbal, para que se haga público. Entonces, una de las teorías es Mateo 16, 18, ¿no? En el que la iglesia nace a raíz de la confesión de Pedro. ¿Es posible? Bueno, es posible que sí. No nos vamos a pelear, no vamos a polemizar, porque son posturas que han persistido por muchos años y bueno, pues ahí está, ¿no? Y van a seguir siendo expuestas en diferentes denominaciones. La segunda teoría es que para ese momento en el que Pedro decía estas palabras ante Jesús, la iglesia ya existía, la iglesia ya estaba. En el momento, dicen algunos hermanos, algunas posturas, que en el momento en el que Jesús aparece anunciando las verdades del reino, leyendo el libro de Isaías, y que los discípulos de Juan lo empiezan a seguir y él empieza a llamar gente, en ese momento ellos dicen, empiezan a hacer la iglesia de una manera progresiva. Jesús va dando las verdades del reino paulatinamente, explicando las verdades del reino, y aquellos que lo escuchaban, y aquellos que reconocían a Jesús como el Mesías, eran parte de la iglesia. Entonces dicen algunos otros teólogos, no, pues la iglesia ya existía. Cuando dijo Pedro esas cosas, pues la iglesia ya existía. Solamente que me queda una pequeña duda. Cuando Jesús le responde a Pedro, Jesús le responde a futuro, si ustedes son observadores. Le dice, edificaré la iglesia. Es decir, parece ser que la iglesia de una manera tan formal no había nacido todavía. Faltaban algunos aspectos por vindicar, por establecer para que la iglesia naciera. Faltaban algunos detalles, porque Jesús le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y por cierto que algunos señalan que esa roca es la confesión de Pedro. Es también una muy buena explicación. Si ustedes, al hacer un evangelismo personal, le explican de esa manera a las personas, están en lo correcto, están por buen camino. Si le dicen, no, mira, la roca, lo que da solidez es la confesión de fe que salva, porque esa es la confesión de fe que salva. Estas palabras te harán salvo, ¿no? En Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué va a suceder? Que vas a ser salvo. ¿Qué le decía Pablo al carcelero de Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo
Posiblemente también en ese sentido el Señor le estaba diciendo a Pedro, sobre esta roca, esta solidez, esta confesión de fe, tienes, voy a edificar las verdades y principios de mi iglesia. Por eso, miren, cuando hacemos o realizamos el ritual del bautismo, es importante que se haga o se realice la ceremonia en cuanto a que alguien que está como ustedes le pregunte a los hermanos aspirantes al bautismo. ¿Qué les preguntan? ¿Por qué te quieres bautizar? Que es una pregunta esencial, de la más importante que se le puede hacer en ese momento. ¿Por qué te quieres bautizar? Esa es la mejor pregunta que se les puede hacer a los hermanos. Es la pregunta exacta. Fulano de tal, ¿por qué te quieres bautizar? ¿Y qué tiene que responder? Que he recibido Jesús entró en su corazón. ¿Alguna vez escuchamos a una persona que decía, pues porque he creído en Dios? Pero entonces nuestra mente tiene que ir a Mateo 16, 18. ¿Qué le decía Pedro a Jesús? ¿Que había creído en Dios? No. Pues si en Dios ya creía, ¿no? En Dios creen los impíos también. ¿Cuál es el problema? ¿A poco los brujos no creen en Dios? Los brujos creen en Dios. Dice Santiago capítulo 2 que los demonios creen también. Los demonios creen, o sea, por creer no hay problema. Alguien dirá, bueno, pues es que yo creo en Dios, no tengo problema. No, los demonios también creen. Y van más allá que nosotros, porque dice Santiago que creen y qué. Y hay un temor en ellos, ¿no? Ellos reconocen, desde el primer momento que ven a Jesús, ellos reconocen su autoridad. Pedro y los discípulos tardaron muchos meses en reconocer la autoridad de Jesús. Los demonios no. Ellos desde el primer momento en el que ven a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido antes de tiempo para atormentar. Y ellos no tienen problema con eso. También creen. Los satanistas también creen en Dios. Sí, algunos de ellos también creen en Dios. Los guadalupanos también creen. Los masones creen en Dios. También. Es un requisito, ¿no? Para ingresar a la masonería es un requisito. ¿En quién pones tu confianza? Y tienen que responder en Dios Todopoderoso pongo mi confianza. A uno de ellos le preguntaban antes de entrar a un logia, ¿tú crees que Jesús es el Señor y que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres? Y decía, sí lo creo. Sí, yo sí creo eso, que Jesús es el Señor. Entonces, pero imagínense, la confesión de fe tiene que ir más allá de solamente creo en Dios. Tiene que ser algo similar a lo que dijo Pedro. Entonces, ¿cómo sería una respuesta más exacta que tendrían que darnos nuestros hermanos? Bueno, yo que he creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios viviente, que es Dios hecho carne, que murió por mí, por mis pecados, y que Él ha perdonado mis pecados por medio de su sangre. Entonces sí eres totalmente apto para el bautismo. ¿Y qué tal si nos dice, bueno, pues es que yo creo en Dios? Bueno, pues tienes que regresarte otra vez a los rudimentos, ¿no? Te tenemos que explicar otra vez. Entonces, la iglesia tiene un fundamento también que son las confesiones de fe. A lo largo de la historia cristiana hubo varias confesiones de fe. Los concilios, que sería muy bueno, fíjense que se me ocurre hacer un estudio sobre los concilios de la iglesia a raíz de toda la historia. El concilio o la confesión de Westminster en el siglo XIX dio amplias bases a la iglesia anglicana, bautista, presbiteriana, etcétera, para saber qué creían. El credo apostólico. ¿Quién se sabe el credo apostólico? Es una buena guía. Lo enseñaban en los catecismos católicos, ¿no? Creo, yo nunca estuve en uno de ellos.
pero lo enseñaba, ¿no? Tengo entendido que lo enseña. ¿Qué dicen las primeras palabras del catecismo? ¿Alguien se acuerda? ¿Verdad? Es importante, ¿no? Saber, entender un poco, no solamente memorizarlo, sino entender, ¿no? ¿Qué estamos creyendo? Esa es una base de la iglesia. ¿Qué estoy creyendo? Y la confesión de fe de Pedro finalmente también es una base. Sí, es una buena aplicación entonces pensar en que las palabras de Pedro son una roca sobre la cual Jesús empieza a edificar su iglesia. Bien, es una buena teoría el hecho de pensar que allí nace la iglesia. No la es toda. La segunda ya la vimos, que en el momento en el que Jesús aparece y empiezan las personas a seguirlo y a creer en él, como cuando él hacía milagros y las personas decían, sí, creo que tú eres el Hijo de Dios. Y entonces dicen los hermanos, pues ellos ya eran iglesia entonces, porque creían en Jesús. Bueno, sí, pues sí creían en Jesús, en el mismo Jesús que nosotros creemos, lo mismo. Entonces no es tan mal, ¿no? Esa segunda teoría. La tercera lo mencionaba nuestro hermano Alex. En Hechos capítulo 2, cuando el bautismo del Espíritu Santo se hace manifiesto en una congregación de 120 personas. Vamos a Hechos capítulo 2. Y entonces, solamente para mantener ahí nuestra mente en ese aprendizaje, en el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día... no lo vamos a leer, vamos a mantener ahí nuestra mente en el hecho de que cuando llegó el día, eso que estabas leyendo presente, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces esa es una tercera respuesta a la pregunta, ¿cuándo nació la iglesia? Y algunos teólogos responden, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. Mire, por cierto, quizá eso no tiene nada, bueno, sí tiene algo que ver, pero nos alejamos un poquito del tema, pero entre paréntesis, ustedes saben que hace poco hubo una luna, famosa luna de sangre. La vimos con nuestros ojos. Entonces, los cabalistas, la gente que se dedica a estudiar la cábala judía, identifica ciertos números interesantes respecto a estos eventos. Nosotros no podemos decir nada más que lo que ellos dicen, pero el asunto es que las últimas 4 lunas, o los 4 últimos eclipses de luna, coinciden con las fiestas judías de la Pascua y de los tabernáculos. Es interesante, ¿no? Porque se dan en el día, ya sea de la Pascua o en la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. E inmediatamente esta última ocasión que se dio este eclipse de luna, la luna de sangre, y que coincide con la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, inicia el conflicto de Israel nuevamente con Gaza. Empieza otra vez un conflicto armado. Y entonces esta gente que estudia la cábala judía, esta numerología profunda, dice que esto es una señal de que un conflicto armado muy grande, muy fuerte, de proporciones muy grandes, está por venir. Ellos dicen, es que las lunas en el cielo ya no lo anunciaron, porque coinciden con 2 fiestas. La fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y la Pascua. Entonces, esta última fiesta de los tabernáculos coincidió con la última luna roja que hubo en los cielos.
Jesús dijo que iba a haber señales ¿en dónde? En el cielo. ¿Qué señales iba a haber? Dice, la luna se convertirá en sangre. Y la luna ya se convirtió en sangre, ¿sí? En un color de sangre. Era una señal que el Eterno puso en los cielos. E inmediatamente después inicia el conflicto con Gaza. Nuevamente empiezan a lanzar misiles el grupo Hamas y empiezan a hacer una provocación a Israel. Y es lo que hoy estamos viendo hoy, un conflicto armado. Esto no se va a quedar así, va a seguir creciendo a proporciones cada vez mayores. Y después hay una página en internet de noticias que se llama Forza Latina, son noticias cristianas, y leía una noticia interesante, coincide con todo esto, y decía la noticia: el velo del templo, el velo del tercer templo ya está terminado. Ya está terminado. Fue minucioso, fue un arduo trabajo el construir ese tercer velo para el templo, pero ya está listo, ya está resguardado, ya está listo para ser colocado en el tercer templo. ¿A qué le suena todo esto? Que los tiempos del Mesías, los tiempos de la iglesia, la plenitud de los gentiles ya están por cumplirse. Ya están por cumplirse. Nosotros somos parte de la plenitud de los gentiles. Nosotros somos parte de la plenitud de los gentiles. Porque se nos fue predicado el Evangelio, porque creímos en el Evangelio, porque creemos en el Evangelio. Somos parte de la plenitud de los gentiles. Entonces, los tiempos ya se están acelerando. Está muy bueno el panorama. Lo que hoy está pasando con Israel es muy importante.